Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 17 de marzo, en esta segunda semana del tiempo de Cuaresma. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Patricio, obispo. ¿Quién fue este gran santo? Bueno, son inciertos los datos cronológicos del apóstol de Irlanda, Patricio. Nació probablemente en la Britania Mayor, en Banhaven, Teverny, un pueblecito que hoy no se encuentra en los mapas, en el año del 385, y probablemente murió en el 461 cerca de Down, que ahora se llama Downpatrick, en el Ulster. La fecha del 17 de marzo para la celebración de la memoria del santo es muy antigua. San Patricio nació en la actual Inglaterra y por un designio providencial fue a parar a la vecina isla de Irlanda, en donde vivían celtas y escotos todavía paganos. En efecto, cayó prisionero de los piratas a la edad de 16 años y fue llevado a los mercados irlandeses para ser vendido como esclavo. El encuentro con la patria de adopción no fue pues muy agradable, como tampoco su estadía, pues trató de huir 2 veces. La tercera vez, después de 6 años, lo logró. Después regresó a Irlanda, no ya como esclavo, sino como predicador del Evangelio. Para su futura misión se preparó en Auxerre, con severos estudios teológicos, bajo la guía de San Germán. Hizo un viaje a Italia en donde visitó varios monasterios. Después regresó a Irlanda, enviado por el mismo pontífice, según la tradición como sucesor del primer obispo, Palladio, en el año 432. El buen éxito de la misión de San Patricio se debe a la inteligente organización que supo crear en esa isla, carente de ciudades y dividida en muchas tribus o clanes, dirigidos por un jefe independiente. Ante todo, él supo adaptarse a las condiciones sociales del lugar, formando un clero local y pequeñas comunidades cristianas dentro del mismo clan, sin rechazar usos ni costumbres tradicionales. Se preocupó ante todo por la conversión de los jefes, pues sabía que inmediatamente lo seguirían sus súbditos. Erigió en varios sitios de Irlanda algunas abadías que después llegaron a ser famosas, alrededor de las cuales fueron naciendo las futuras ciudades. Patricio tuvo una vida difícil con los herejes pelagianos, que para arruinar su obra recurrieron inclusive a la calumnia. Para defenderse, Patricio escribió una confesión, aclarando que su trabajo de misionero era la simple actuación de un mandamiento divino y que su adversión contra los pelagianos se debía al absoluto valor teológico que él le atribuía a la gracia. La obra del infatigable misionero dio excelentes frutos con el tiempo. Lo demuestra el maravilloso florecimiento de santos irlandeses y su generosa adhesión a la fe de los padres. Pidamos pues la poderosa intercesión de este gran santo, San Patricio, obispo. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículos 36 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará, pues recibirán una medida buena, bien sacudida y apretada, y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con la que midan, serán medidos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy sobre el profeta Daniel 9 del 4 al 10 nos habla de cómo el profeta implora a Dios y pues le confiesa al Señor que es grande y temible y guarda su alianza con el Señor de tal manera que implora la presencia de Dios, su justicia, implora el perdón de Dios delante de todas sus faltas, y es precisamente una mentalidad que todos deberíamos de tener
delante de la grandeza del Señor nuestro Padre. También hoy el texto del Evangelio de San Lucas nos refiere en el capítulo 6 aquella escena en donde Jesús habla a sus discípulos y les pide lo siguiente: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. En el primer punto, la misericordia. Misere y cordis. Misere, que significa la miseria, y cordis, que significa corazón, ¿sí? Sufrir con la miseria del otro es lo que significa. Y a esto nos está invitando la palabra de Dios en este primer punto del Evangelio. Sean misericordiosos. Misericordia quiero y no sacrificios, dice el Salmo 51. Bueno, pues tratemos de pedirle al Señor que nos ayude siempre a buscar la unidad y doblegar nuestro orgullo antes que el del prójimo. No juzguen y no serán juzgados. Sí, otro punto importante, no juzgar. ¿Cuántos de nosotros nos damos a la tarea de juzgar, de criticar, de señalar, de hacer caer al prójimo y nos quedamos felices cuando vemos mal a las otras personas? Bueno, no es una actitud cristiana esa. Una actitud cristiana es la de amar sin medida. Luego, pues también el texto bíblico nos va presentando otros aspectos. Por ejemplo, no condenen y no serán condenados. ¿Cuántos se han condenado por sus propios medios? ¿Cuántas almas no se encuentran en el purgatorio y debemos de orar para que salgan? Sacrificarnos para que salgan, ofrecer esta peregrinación en el jubileo para que esas almas puedan presenciar la gracia y la presencia de Dios. Y aquí estamos invitados a no condenar a nadie. Estamos invitados a no poner el dedo en la llaga. Muchas veces condenamos al prójimo antes de tiempo y muchas veces lo hacemos sin razón alguna. Lo hacemos sin tener auténticas pruebas de lo que el prójimo ha realizado. Incluso aunque no nos importe, siempre queremos meternos en la vida del prójimo y hacemos eso, condenamos sin medida, sin juzgar, y olvidamos aquella norma del Evangelio: con la misma medida con que midan, serán medidos. Por eso estamos invitados a no juzgar, a no condenar, sino todo lo contrario, a perdonar. Por eso dice: perdonen y serán perdonados. Le decimos siempre, cada día al Señor, en el Padre nuestro: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sí, somos expertos en pedirle perdón a Dios, pero ¿cómo nos cuesta perdonar a los demás? Muchas veces mentimos al decir esto en el Padre Nuestro: perdónanos. Eso sí, es cierto, porque se lo pedimos. Como nosotros perdonamos, muchas veces nos cuesta. Y cuando debemos de perdonar al prójimo, a aquel que me ha juzgado, que me condena, que me critica, que me trata mal, que me ha visto mal, aquella persona que piensa distinto a mí, muchas veces no lo perdonamos. Es necesario practicar lo que pide hoy la palabra, practicar la misericordia, hacer obras de misericordia, practicar el no juzgar, pero no critiquemos, practicar no condenar, sin juzgar a nadie, sin caer en la condena, practicar el perdón, pero hacerlo de corazón. Y finalmente dice: den y se les dará. Así es. Qué lindo es dar sin esperar nada a cambio. Cuando lleguemos al cielo, a la presencia del Señor, no se nos va a preguntar cuánto recibimos, no se nos va a preguntar cuánto nos regalaron, se nos va a preguntar cuánto dimos, se nos preguntará realmente cuánto amamos al prójimo. Bueno, pues dejamos la tarea de poder compartir esta experiencia de Dios, sobre todo en nuestra vida cristiana. Vale la pena hoy, que celebramos en la liturgia a San Patricio, terminar con la oración de la coraza de San Patricio. Así es, y de esa manera pedirle al Señor su bendición y su protección. Cristo conmigo, Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo en mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todo hombre que hable de mí, Cristo en todo ojo que me ve, Cristo en todo oído que me escucha. Amén. Bueno, pues ahí está. También continúa
recordando cómo el Señor está siempre con nosotros y nunca nos desampara. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.